Usemos la figura en pantalla para estudiar qué es lo que ocurre con un proceso que aparentemente, y vamos a suponer que de hecho así es, tiene media constante. Vale decir, la función de media es constante. Y habíamos afirmado en la cápsula anterior que el hecho de que la función de media sea constante no implica que el proceso sea estacionario. Habíamos dicho que esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces lo que quiero ejemplificar es cuál sería un caso en el que el proceso no es estacionario pese a que cumple con el hecho de que la media es constante. Y para ello tenemos esta figura que preparé, donde tenemos un proceso que visualmente al menos varía rápidamente hasta un instante t0, y a partir de ese instante t0 comienza a variar más lentamente. E incluso vamos a asumir de que da lo mismo en qué instantes uno observa el proceso, siempre la distribución va a ser, en este ejemplo, normal de media 3 y de varianza 2. Es decir, desde el punto de vista de la densidad de probabilidad de cada una de las variables aleatorias observadas a lo largo de la realización del proceso, el proceso no cambia. Las estadísticas de cada una de estas variables aleatorias no cambian. Y aún así, es visiblemente aparente de que el proceso, algo ocurre en torno a T0 que presenta un proceso con cualidades distintas a partir de entonces que las cualidades que tenía hasta entonces. Entonces, hay ciertas estadísticas que han cambiado y por lo tanto este proceso no es estacionario, ya que habíamos dicho que un proceso estocástico estacionario tiene estadísticas que no varían en el tiempo. Entonces, lo que queremos entender mejor es cuáles son esas estadísticas. Y por ello es que en esta cápsula vamos a hablar de una función que se llama la función de autocorrelación. Vamos a volver a plantear que si bien el proceso estocástico tiene media constante, se observa que en la primera porción vale decir, estamos hablando de instantes de tiempo menores que este instante t sub 0. El proceso estocástico tiene una capacidad para cambiar más rápidamente que en la segunda porción. Vale decir, para instantes t mayores que t sub 0. Y ello pese a que la distribución de probabilidad
del proceso permanece igual. Aquí concretamente estamos haciendo un supuesto que f de x en t es igual a f de x en t más tau, de la forma en que lo habíamos establecido en la cápsula anterior sobre función de media, para establecer que la función de media no cambia. Por ello, es evidente que el proceso estocástico no es estacionario. Entre paréntesis podemos explicar, digamos, sus estadísticas de correlación temporal cambian, varían. ¿Qué significa eso? Supongan que toman dos muestras, una en T1, otra en T2, y nuevamente toman dos muestras, una en T1 más tau y otra en T2 más tau. Vale decir que la separación temporal de estas dos muestras es T2 menos T1, y entre estas dos muestras también. Esta es una variable aleatoria, esta es una variable aleatoria. Desde luego, estas variables aleatorias tienen una correlación. Y por el hecho de que este proceso, antes de T0, tiene una capacidad de cambio relativamente rápido, es de esperar que la correlación entre estas dos variables aleatorias sea menor que la correlación entre estas dos, debido a que acá, entre T1 más tau y T2 más tau, en un instante que transcurre T2 menos T1, este proceso cambia más lento, tiene menor capacidad de cambio, por lo tanto, estas dos variables aleatorias tienen que tener menor correlación. Entonces, observar un proceso en instantes individuales y observar que la función de densidad de probabilidad del proceso permanece constante no es suficiente fuerza para decir que el proceso es estacionario. Hay algo más que está ocurriendo, en este caso acá, con la correlación temporal entre dos muestras cualesquiera, que cambia. La correlación acá es menor que la correlación acá. Entonces, la estacionariedad de un proceso también tiene que ver justamente con la estabilidad de la correlación temporal. Si la correlación temporal no varía, entonces es imposible ver aquí una curva más suave que lo que había acá. Entonces es evidente que el proceso estocástico no es estacionario y que la estacionariedad también depende de la correlación temporal del proceso. Estudiemos, por lo tanto, la correlación temporal. Y para ello,
lo que conviene es definir una forma de cuantificar esa correlación. Entonces, para cuantificar la correlación temporal, de un proceso estocástico, se define lo siguiente. La función de covarianza del proceso, que también se llama de autocovarianza, ¿cómo sigue? C sub x en T1 y en T2 está definida como la covarianza estadística entre la variable aleatoria x en T1 y la variable aleatoria x en T2. Esto, muy concretamente, se refiere a calcular la covarianza entre estas dos variables aleatorias. Y la covarianza sabemos que está definida como el valor esperado de la primera variable aleatoria, x en T1, menos su media, que sabemos que es constante, al menos en este ejemplo, por la segunda variable aleatoria, que es x en T2, menos su media, que es la misma. Desarrollando el producto, encontramos que esto es igual al valor esperado de x en T1, x en T2, menos la media al cuadrado. Y esto de acá, este valor esperado, esta expresión, es lo que definimos como Rx de T1, T2, que es una función del instante de observación 1 y del instante de observación 2, y se llama la función de autocorrelación. Vale decir, es una función que da una indicación de cuán correlacionado está el proceso consigo mismo observado en instantes de tiempo distintos. Ahora, esta función de autocorrelación, la función de autocorrelación, cuantifica la correlación temporal de un proceso estocástico. Por supuesto que la función de covarianza también lo cuantifica. Lo que pasa es que la función de covarianza contiene también la función de media, el cuadrado de la función de media, que en este caso es constante. Por lo tanto, aquello que tiene que ver con la correlación temporal está concentrado exclusivamente en la función de autocorrelación. Y por eso es que la función de autocorrelación es la función preferida para estudiar puntualmente la correlación temporal de procesos estocásticos. Entonces, en el ejemplo, podemos afirmar lo siguiente. La función de covarianza
evaluada en T1 y T2 es menor que la función de covarianza evaluada en T1 más tau y T2 más tau. Vale decir, la covarianza entre estos dos valores del proceso es menor que la covarianza entre estas dos observaciones del proceso. ¿Por qué? Porque aquí hay una pérdida de correlación temporal más veloz que en este caso de acá. Y si volvemos a la relación que hay entre la función de covarianza y la función de autocorrelación, que básicamente contiene nada más que una diferencia igual a la media al cuadrado, entonces implica que automáticamente esto acá es equivalente con decir que la función de autocorrelación en T1 y T2 tiene que ser también menor que la función de autocorrelación evaluada en T1 más tau y en T2 más tau. Y ello ya que para T menor que T0, el proceso estocástico pierde correlación más rápidamente que para T mayor que T0. Entonces, con esto, con la función de autocorrelación, hemos logrado definir una forma formal de observar procesos estocásticos y su correlación en el tiempo e identificar si esa correlación en el tiempo varía o no varía para tener un segundo criterio, además del criterio de la función de media, para saber si un proceso estocástico es o no estacionario.